Bueno, ¿les parece que empecemos? Dale, Gaby. Bueno, la clase que les voy a dar hoy es sobre adenomiosis y endometriosis. La adenomiosis es una enfermedad ginecológica frecuente que se caracteriza por una invasión del miometrio por estroma y glándulas endometriales y una hipertrofia reactiva del músculo liso adyacente. La etiología es desconocida y existe una asociación entre la adenomiosis, la endometriosis y la subfertilidad. Inicialmente afecta la zona de unión endometrio-miometrial, produciendo un engrosamiento difuso de la misma mayor a 12 milímetros. La zona de unión endometrio-miometrial es la que se ve más hipointensa, en cortes sagitales mejor en T2, en la resonancia, y es la línea que separa el endometrio del miometrio, así la vamos a ver. Cuando hay adenomiosis vamos a ver esta línea engrosada, en general mayor a 12 milímetros. En general afecta a mujeres multíparas mayores de 30 años y dentro de los síntomas tenemos la dismenorrea, hipermenorrea, sangrado anormal. Puede afectar el miometrio de manera difuso localizada y es una enfermedad en general subdiagnosticada. Sin embargo, los avances tecnológicos en ecografía y en resonancia permiten realizar un diagnóstico prequirúrgico y por lo tanto un mejor tratamiento de la enfermedad. Hay tres formas de presentación. Puede ser adenomiosis difusa, que es la más frecuente y afecta principalmente la pared posterior de manera difusa. La adenomiosis focal o adenomioma, que se presenta como una masa miometrial de márgenes mal definidos. En la ecografía se puede ver como un área hipoecogénica, en resonancia como un área hipointensa de contornos más mal definidos, pero bueno, es más localizada que la forma difusa y en continuidad con la zona de unión. Y puede tener o no focos hemorrágicos en su interior. Y la adenomiosis quística, que es rara y resulta de hemorragias focales repetidas que producen formación de un quiste. Ya les voy a mostrar algunas imágenes. Acá tenemos los hallazgos ecográficos de la adenomiosis, que se va a caracterizar por un engrosamiento de la pared posterior en general del útero, con un engrosamiento de la zona de unión endometrio miometrial y pérdida de la diferenciación de la misma. Va a haber quistes a nivel miometrial y vamos a ver como unas estriaciones a nivel miometrial hiperecogénicas. Eso es muy característico. Puede haber un aumento de la vascularización del examen Doppler. Acá hay otros ejemplos en ecografía donde vamos a ver el engrosamiento de la pared posterior, las imágenes quísticas a nivel miometrial, el engrosamiento y pérdida de la definición de la zona de unión endometrio miometrial y las estriaciones lineales ecogénicas de las que hablábamos. Otras imágenes donde vemos quistecitos a nivel del miometrio y subendometriales, otro quiste un poquito más grande. Acá les dejé un gráfico donde se muestran los hallazgos típicos de la adenomiosis, el engrosamiento sobre todo de la pared posterior, con las imágenes quísticas a nivel miometrial, con las estriaciones lineales ecogénicas, el engrosamiento de la zona de unión con pérdida de la definición de la misma y puede haber aumento de la vascularización también al examen Doppler. En resonancia magnética. La resonancia es el método de elección para diagnosticar y caracterizar la adenomiosis. Generalmente utilizamos lo mejor, son las secuencias ponderadas entre T2, sagitales y axiales para verla. Tiene una sensibilidad del 88% con una especificidad del 93% y el hallazgo más fácilmente reconocible va a ser el engrosamiento de la zona de unión, que era esta línea hipointensa de la que hablábamos, que separa el endometrio del miometrio, que va a estar engrosada en general mayor a 12 milímetros. En las secuencias T2 vamos a ver un área ovoidea o difusa mal definida, acá vemos, con pequeñas imágenes hiperintensas que representan cambios quísticos o dilataciones glandulares. En el T1 vamos a ver focos hiperintensos que indican la presencia de hemorragia en el tejido endometrial y el gadolinio, en general, para el diagnóstico de adenomiosis no se requiere la administración de contraste. Pero bueno, si se le hace contraste se puede ver el realce tenue de las glándulas ectópicas. Vamos a ver algunas otras imágenes donde vemos cortes sagitales en T2, donde vemos el engrosamiento a nivel miometrial con las pequeñas imágenes quísticas puntiformes a nivel miometrial y el engrosamiento acá de la zona de unión. En el T1 vamos a ver cómo se ven las glándulas puntiformes hiperintensas por presencia de hemorragia y con el contraste, bueno, si se hace contraste, el realce de las glandulitas. La adenomiosis difusa, como dijimos, no es localizada. Se caracteriza por pequeños focos hiperintensos en secuencias T2 a nivel miometrial, de manera difusa, con estriaciones lineales en contacto con el endometrio.
Podemos tener pequeños focos hiperintensos en secuencias T1 y T2 si tenemos focos hemorrágicos, no siempre, y el útero en general va a tener este aspecto globuloso y heterogéneo. La adenomiosis focal va a ser un área más delimitada, ovoidea, hipointensa, con pequeñas imágenes puntiformes también, hiperintensas en secuencias T2. La diferencia es que la adenomiosis focal va a ser más definida que la forma difusa. Más imágenes de lo mismo para que veamos cómo se ve el engrosamiento de la zona de unión, las pequeñas dilataciones glandulares hiperintensas. Acá vamos a comparar un hallazgo ecográfico con resonancia magnética, donde vemos la pérdida, en ecografía vemos la pérdida de la definición de la zona de unión, que se nota mejor en resonancia, con los pequeños quistes ahí subendometriales que también se ven en la ecografía. Y bueno, la adenomiosis quística es rara y resulta de las hemorragias focales repetidas que llevan a la formación de un quiste. Vamos a ver acá una imagen quística con contenido hiperintenso, en general sangre, y acá tenemos el hallazgo ecográfico. A nivel miometrial van a estar estos. Bueno, eso con respecto a adenomiosis. Con respecto a la endometriosis, lo que vamos a hacer es una descripción, vamos a ver algunas imágenes en ecografía y después vamos a ver toda la parte de resonancia. Cuando puse imágenes en ecografía, también les puse algunas imágenes en resonancia para que sea más fácil darse cuenta por ahí. La endometriosis es la presencia de glándulas y estroma endometrial fuera del endometrio. Se puede manifestar como endometriomas o implantes peritoneales. Tiene un crecimiento infiltrante, pudiendo afectar el peritoneo, ligamento, fornix vaginal, rectosigma, intestino, vejiga, pared abdominal, etc. El diagnóstico preoperatorio es fundamental para definir la estrategia de tratamiento, sobre todo si hay infiltración profunda de estas lesiones. Dentro de la clínica tenemos dispareunia, dismenorrea, dolor perviano crónico. El dolor no siempre es cíclico y se asocia a infertilidad en un 30-50% de las pacientes. Menos comunes, compromiso gastrointestinal. Si tenemos compromiso gastrointestinal vamos a tener sangrado rectal, hematoquesia, constipación, a veces cíclicamente. Y si hay compromiso vésico-uretral, urgencia miccional y puede haber hematuria. Y también la endometriosis puede ser asintomática si la enfermedad se limita al peritoneo. La ecografía es el método de primera línea para su valoración, permite una exploración extensiva de la pelvis, tiene bajo costo y alta disponibilidad, y la resonancia permite, además de diagnosticar endometriosis, una completa valoración del compartimento anterior y posterior al mismo tiempo. Sin embargo, el gold estándar sigue siendo la laparoscopía. Bueno, la localización más común de la endometriosis es el ovario, seguido del peritoneo pelviano. Puede afectar el fondo del saco anterior, ya sea vejiga o septo vésico-vaginal. El fondo del saco posterior, con lesiones retroperitoneales, adherencias entre la cara anterior del recto y la pared posterior del fornix vaginal, el septo rectovaginal, lesiones ureterales, el tracto gastrointestinal, afectando rectosigma, apéndice, ciego, ilion distal, el tracto urinario, vejiga y uréter, y también tenemos una localización extraabdominal donde puede haber focos de endometriosis en el tórax, piel, cicatrices, pared abdominal, cervix y vulva. Ahora vamos a ir viendo imágenes de estas localizaciones. Entonces, con respecto a los hallazgos ecográficos, la ubicación más frecuente es el ovario, donde vamos a tener típicamente los endometriomas, que se van a ver como unas imágenes quísticas complejas con contenido en vidrio esmerilado, homogéneo, que no tienen vascularización al examen Doppler. Y a diferencia de los quistes hemorrágicos, los quistes endometriósicos no se reabsorben con el tiempo. Otra imagen de un quiste endometriósico. Otros hallazgos ecográficos es el signo del ovario en beso, en donde tenemos la adherencia de los ovarios a la pared posterior del útero. En esta imagen vemos los ovarios retropulsados adheridos a la pared posterior del útero y por acá viene el colon sigmoide que también está adherido. Esto habla de endometriosis peritoneal y es el signo de los ovarios en beso. Otra imagen donde vemos el útero y los ovarios que van a estar adheridos a la pared posterior con un quiste endometriósico en el ovario izquierdo. Otra forma de evaluar el compromiso peritoneal es haciendo maniobras, con el signo ecográfico del deslizamiento que es el sliding sink. Esto consiste en hacer presión en la pared anterior del abdomen y vamos a ver cómo se desliza la pared posterior del útero con respecto a la pared anterior del colon sigmoides. Y al mismo tiempo, si hacemos presión con el transductor, vamos a ver cómo se desliza la pared posterior del cuello con respecto a la pared anterior del colon sigmoide y esto descarta bloqueo de fondo de saco posterior.
Vamos a ver un video que les puse, a ver si se reproduce. Bueno. Ahí está. Bueno, acá tenemos la maniobra donde se hace presión sobre la pared anterior y se ve cómo se desliza la pared del útero con respecto al colon sigmoides. Esto se hace con la mano. Y después vamos a ver cómo se hace presión con el transductor endovaginal y vemos cómo se desliza la pared del cuello con respecto a la pared del colon sigmoides. Esto descarta adherencias. Bueno, la ecografía también nos sirve para evaluar el compartimento posterior. En el compartimento posterior vamos a evaluar el fornix vaginal, que es esta parte, el tabique recto-vaginal, el torus uterino, que es la cara posterior del cuello uterino, la cara anterior del recto y el fondo de saco de Douglas. Acá vamos a ver algunas imágenes. En ecografía vamos a ver un nódulo hipoecogénico que produce adherencia entre el torus uterino, el fornix vaginal y la cara anterior del colon sigmoides. Acá lo vemos en resonancia para que se den cuenta mejor, una imagen nodular hipointensa que produce adherencias entre el fornix vaginal, el torus uterino y la cara anterior del colon sigmoides. Bueno, ahí les marqué las estructuras para que se den cuenta, el fornix vaginal, torus uterino, la infiltración del colon sigmoides. Podemos evaluar el compromiso rectal. La pared intestinal normal la vamos a ver de esta forma. Vamos a ver la mucosa, la submucosa, la muscular. En este caso tenemos un nódulo que se ve hipoecogénico que infiltra la pared anterior del colon sigmoide. En general la infiltración de la endometriosis es hasta la submucosa. Y acá tenemos un corte en resonancia magnética donde vemos lo mismo. Este signo es característico de endometriosis, se llama el signo del hongo y vamos a ver cómo hay una adherencia e infiltración del colon sigmoide hasta la submucosa. Lo importante en este caso es medir la longitud de la pared rectal comprometida, el diámetro anteroposterior y la distancia al margen anal. Más ejemplos para que veamos el típico signo del hongo con adherencia e infiltración del colon sigmoides, que también lo vamos a ver en ecografía. Bueno, y este esquema es para ver los diámetros que tenemos que medir. Se tiene que hacer una medición del diámetro longitudinal anteroposterior transverso y la distancia al margen anal. Esto obviamente es más fácil hacerlo en resonancia magnética. También podemos evaluar el compartimento anterior. Acá vamos a ver un nódulo hipoecogénico que produce adherencia entre la pared anterior del útero y la vejiga. En resonancia magnética lo mismo, un nódulo hipointenso que produce adherencia entre la pared anterior del útero y el techo vesical. Y acá, siempre que hay endometriosis en el compartimento anterior, hay que evaluar si están comprometidos los uréteres. Más ejemplos de compromiso del espacio vesicuterino, donde vamos a ver el nódulo hipocogénico adhiriendo la pared anterior del útero a la vejiga. Y acá les dejé una foto de una laparoscopía donde se ve la adherencia entre el útero, la vejiga y el nódulo de endometriosis, que se ve como esta imagen rojiza. La endometriosis puede producir compromiso ureteral y lo podemos ver en la ecografía. En este caso tenemos acá el uréter dilatado y una imagen hipoecogénica que produce dilatación del mismo. Esto que marcamos acá es el cuello del útero y la imagen en resonancia donde se ve lo mismo. El cuello del útero, la dilatación del uréter y esta imagen hipointensa en relación al nódulo endometriósico. En el compartimento anterior, entonces lo mismo, medimos los 3 diámetros del nódulo y es importante, como dijimos, ver el compromiso de los uréteres. A nivel de la pared vamos a tener podemos encontrar nódulos hipoecogénicos vascularizados con componente quístico que en general duelen al apoyar el transductor y pueden estar asociados a cicatrices de cesárea. Esta es la imagen típica de un nódulo endometriósico de pared, como una imagen hipoecogénica con áreas quísticas con vascularización al examen Doppler que va a doler en general cuando le apoyan el transductor. Si bien la laparoscopía continúa siendo el gold estándar para el diagnóstico, la resonancia se utiliza cada vez más como herramienta especialmente para evaluar la enfermedad profunda. El ultrasonido es mejor para detectar endometriomas y si bien tiene bajo rendimiento para detectar implantes peritoneales, puede ser útil en la detección de adherencias mediante las maniobras que dijimos.
Vamos a hablar un poco de los hallazgos en resonancia magnética. Bueno, la resonancia es un método de alta resolución espacial. Para hacer resonancias por endometriosis necesitamos que los resonadores sean de alto campo, entre 1.5 y 3 Tesla. El protocolo estándar incluye secuencias en T2, axiales y sagitales, normales y de alta resolución, T2 coronal a la pelvis, T2 coronal al útero, T2 axial FATSAT o STIR, T1 axial FATSAT, T1 axial, y T1 FATSAT con gadolinio en los 3 planos. El gadolinio no es necesario, pero sí tenemos que hacer, tenemos algunas otras lesiones asociadas, como por ejemplo lesiones ováricas, en ese caso sí podemos hacer gadolinio, pero para la evaluación de la endometriosis puramente no hace falta. Bueno, con respecto a la preparación, el ayuno de al menos 4 horas, supositorio rectal, vejiga semiplena, buscapina, y es importante sí o sí colocar el gel endovaginal, porque nos va a permitir ver mejor estas estructuras del compartimento posterior, fornix vaginal, torus uterino. El gel endorectal, bueno, es electivo. Entonces vamos a dividir la pelvis en 3 compartimentos, anterior, medio y posterior. Cada uno tiene sus estructuras. La localización más frecuente de la endometriosis es en el fondo del saco posterior, a nivel de la serosa del útero, en el fornix vaginal, en el tabique rectovaginal, a nivel de las asas intestinales y en el espacio vesicuterino menos frecuente. Vamos a ver imágenes de cada localización. Bueno, el endometrioma es un quiste complejo que se caracteriza por presentar señal hiperintensa en secuencias T1 e hipointensa en secuencias T2, que es el efecto shading. Y en FATSAT va a ser hiperintenso y esto es lo que lo va a diferenciar de los quistes dermoides, que también se van a comportar, pueden comportarse en secuencias T1 hiperintensos. Acá tenemos otras imágenes donde vamos a ver más ejemplos de quistes endometriósicos hiperintensos en secuencias T1 con el efecto shading en secuencias T2 y vemos cómo no suprimen secuencias FATSAT. La afectación del compartimento posterior, la endometriosis puede producir un engrosamiento de los ligamentos uterosacros. Esto promueve el desplazamiento posterior y medial de los anexos y es lo que se conoce como el signo del ovario en beso. Acá vemos los ligamentos uterosacros engrosados. Y si se extiende al parametrio, puede afectar los uréteres. Más ejemplos de cortes en resonancia donde vemos el engrosamiento de los ligamentos uterosacros. Otras imágenes, hay un engrosamiento nodular del ligamento uterosacro. Y este es el signo de los ovarios en beso, donde los ovarios van a estar retropulsados, adheridos a la pared posterior del útero y también pueden estar adheridos al colon sigmoides. También puede haber signos indirectos, como por ejemplo angulaciones en el intestino o nódulos a nivel retrocervical que adhieren pero que no producen infiltración del colon sigmoide. La afectación intestinal, el compromiso recto sigmoideo es el más frecuente. En general es un compromiso excéntrico, como dijimos, que infiltra la serosa y la muscular propia. Y vamos a ver el típico signo del hongo, que es lo que hablábamos, la endometriosis como un nódulo hipointenso con pequeñas imágenes hiperintensas en relación a las dilataciones glandulares que tienen esa forma así de hongo. Más ejemplos del signo del hongo, un nódulo hipointenso con pequeñas dilataciones hiperintensas que produce infiltración del colon sigmoide, que en general compromete la serosa y la muscular. En este caso es importante informar la cantidad de lesiones, las medidas, las capas de la pared comprometida, la distancia al borde anal y la distancia entre los nódulos si hubiera más de uno. El nódulo de endometriosis en general es un nódulo o una placa hipointensa en secuencias T2 por hiperplasia muscular y fibrosis. Puede tener focos hemorrágicos que se van a ver hiperintensos en secuencias T1 y glándulas endometriales dilatadas que se van a ver hiperintensas en secuencias T2. También podemos tener la afectación del fornix posterior. Acá vemos el fornix posterior es esto y ahí vemos un pequeño nódulo hipointenso en relación al foco de endometriosis con pequeñas dilataciones glandulares. Con respecto al compartimento anterior, el compromiso de la vejiga en general es en casos avanzados. Vamos a ver un nódulo hipointenso con dilataciones glandulares hiperintensas
a nivel del techo vesical, que es la porción de la vejiga más comprometida en general. Y el compromiso se da desde la serosa hacia la profundidad. Más ejemplos, acá con contraste vemos cómo realza el nódulo y las glandulitas. También podemos ver compromiso del uréter, lo mismo, el nódulo siempre se va a comportar de la misma manera, un nódulo hipointenso que va a producir dilatación, puede producir dilatación del uréter. También puede englobar el nervio ciático, tuvimos un caso en el sanatorio. Y menos frecuente la afectación del recto anterior del abdomen, la verdad que lo vemos mucho nosotros, donde vamos a ver un nódulo hipointenso con pequeñas imágenes hiperintensas, puntiformes en secuencias T2, que refuerza acá con contraste, y bueno, en ecografía el nódulo hipoecogénico característico. También puede estar en el conducto inguinal. Bueno, y existe una fuerte asociación entre adenomiosis y endometriosis. Un 80% de las pacientes presentan estas dos patologías en forma asociada. En conclusión, entonces, la resonancia es la mejor técnica no invasiva para el diagnóstico de endometriosis. Muy importante para el diagnóstico prequirúrgico y para planificar la cirugía adecuada. Es importante conocer la anatomía pelviana por imágenes y realizar un trabajo multidisciplinario entre el ginecólogo, el radiólogo, el urólogo, el médico de fertilidad y el patólogo. Eso es todo. Gracias, Gaby. Bueno, chicos, gracias, no sé si tienen alguna duda o terminamos entonces. Nos vemos en un rato. Chao. Bueno, Gaby. ¿Listo?